como les mencionaba, vamos a estar viendo lo que es geología, un tema general, tanto para lo que son los dos cursos que estamos ahorita unificados. Entonces, no va a haber ningún problema porque de cierta forma también va a seguir lo que es en la malla que nosotros estábamos viendo. Recordemos que los chicos de tercero estuvimos analizando lo que son los biomas, cada uno con sus deberes, ¿verdad? Entonces, ahí no hay problema, ya cada uno está con su calificación. Y los que no, ya me he comunicado con ellos y ya les he mandado las actividades correspondientes. También con los chicos de primero de bachillerato, también así mismo estábamos viendo acerca de la naturaleza. Y bueno, en sí, para suerte de los dos, este tema se va a conjugar tanto con los de tercero y con los de primero, que es básicamente un tema general, que vamos a hablar acerca de la biodiversidad, de la importancia de este. Aquí tenemos para explayarnos bastante. Así que la clase del día de hoy me gustaría que fuera participativa, escuchando lo que es su opinión. No tanto hablando de tecnicismos, aquí vamos a hablar más empíricamente, es decir, de lo que nosotros asumamos que es un problema y cosas así que se dan en el medio ambiente. Como ustedes saben, yo soy estudiante de ingeniería ambiental, ya estoy a casi nada ya de la titulación. Entonces, por eso, sí podemos hablar bastante de eso, porque es algo que he estado viendo durante los últimos 5 años. Entonces, eso, chicos, vamos a comenzar acerca de la biodiversidad, que va conjuntamente relacionado con lo que es los biomas. Recuerden que esto de los biomas, para también darle un pequeño un feedback a los chicos de primero, recuerden que esto de los biomas estamos analizando que son los lugares, vamos a decir los lugares, en los cuales reúnen características en específico para que la vida en esa determinada área sea posible, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo que había biomas en los cuales la precipitación era escasa, otros biomas en el cual tenía un exceso de precipitación, en los cuales había precipitaciones marcadas, la flora, la fauna eran diferentes, eran bastante diferenciables en cada uno de los biomas, mientras las plantas podían, como nosotros habíamos definido, las plantas podían sudar, que es lo de la evapotranspiración, ¿verdad? Podían sudar de manera excesiva debido a que el agua era un recurso que siempre iba a estar presente, como es el caso de las selvas tropicales, que si mal no recuerdo tenía una precipitación de arriba de los 1500 milímetros al año. Pero era caso contrario a lo que nosotros veíamos con los desiertos. Recuerden que estos desiertos eran muy escasas las precipitaciones. Además que las temperaturas eran bastante altas por el día y considerablemente bajas en lo que es la noche. Entonces son climas muy marcados. Por lo tanto, aquí la mayoría de las plantas, en este caso, estaban como en forma de semilla la mayor parte del año y no era hasta una época en la cual comenzaba a precipitar que estas plantas comenzaban a germinar y la mayoría de ellas tenían estos picos, ¿verdad? Habían desarrollado estos picos para retener la mayor cantidad de agua posible. Y vimos también los biomas de transición. Ahora bien, vamos a ver qué es la biodiversidad. Recuerden, bio, aquí como está en la diapositiva, tenemos que bio significa vida y diversidad es la variedad. Entonces vamos a ver acerca de la variedad de vida que existe en nuestro país. Sorprendentemente, nuestro país, al ser bastante pequeño en respecto al área de los demás países de Latinoamérica y también de Norteamérica o del resto del mundo, nuestro país es pequeño. No el más pequeño, pero sí es pequeño en respecto al área de población, al área territorial que nosotros tenemos. Pero bueno, a pesar de ser pequeño, nuestro país es muy rico en lo que corresponde a biodiversidad. Nosotros tenemos grandes cantidades, numerosas especies, no en cantidades, tenemos numerosas especies. Es más, nosotros tenemos incluso más especies que Estados Unidos, considerando que Estados Unidos ha de ser unas 10 veces más grande que Ecuador.
Esto se debe principalmente a las características que reúne Ecuador. Primero, por estar en el centro del mundo, compartir lo que es la cordillera, ¿verdad? Donde todos los vientos se reúnen en nuestro país y dan toda esta variedad de climas y temperaturas que nosotros tenemos en nuestro país, que es bastante diferenciado, donde tenemos costa, sierra, oriente, y además que contando también las Islas Galápagos, que fue ese bombillo que dio Darwin para explicar acerca de la evolución, de la teoría de la selección natural, la evolución de las especies. Nuestro país es bastante rico, tanto de manera de biodiversidad como fundamento para lo que tenemos hoy en día, las diferentes teorías. Que si Darwin no hubiera visto, no hubiera visitado estas islas, hoy en día probablemente no tendríamos, en este caso, lo que nosotros llamamos la selección natural y no supiéramos muchas cosas de nuestro mundo. Recuerden que todo en nuestro planeta, todo va ligeramente conectado, todo tiene su conexión. Si nosotros nos ponemos a analizar desde los puntos más básicos, nosotros vamos a encontrar que aún seguimos teniendo características de nuestros antepasados. Si bien es cierto, se dice, la ciencia nos ha explicado que nosotros hemos sido una evolución de una variedad, en este caso de primates, como les suelen decir los monos, ¿ya? Entonces, recuerden que nosotros venimos de lo que es el Homo sapiens y hace un tiempo también estábamos hablando que estos Homo sapiens compartían las características, una característica en especial que era la de ser seres sociables. Nosotros al día de hoy, después de tantos cientos de miles de años, seguimos teniendo esas características, nos seguimos reuniendo en grupos, ¿verdad? Y bueno, todo esto es la biodiversidad que existe en nuestro planeta. Y no solo en Ecuador, sino alrededor del mundo, en los océanos, en los mares, incluso en esas plantitas que ustedes tienen en sus hogares, en esa tierra que ustedes humectan, le dan agua, nutrientes, probablemente dentro de esa porción, ese cuadrado que ustedes tienen ahí, esa maceta, exista una gran cantidad de microorganismos que ustedes no son simples a la vista de bacterias, que también están compartiendo un nicho ecológico dentro de ellas. Y bueno, retomando nuevamente, hay que tomar en cuenta que los primeros seres vivos se originaron hace unos 4.000 millones de años y tenían una apariencia similar a las bacterias, que nosotros también estuvimos hablando acerca de las extinciones, si se acuerdan, que hayamos pasado por 5 o 7 extinciones y que en cada una de ellas las especies estuvieron a punto de extinguirse. Hubo una extinción en la cual llegó a desaparecer más del 70% de la vida en nuestro planeta. Entonces, estamos viendo que la vida en la Tierra no siempre ha sido sencilla. Siempre hay algún evento catastrófico, cosmológico, universal, que amenaza con la vida en la Tierra. Y la verdad que son tantas las teorías, perdón, son tantos los aspectos en el cual el universo nos puede terminar justo en este momento sin que nosotros nos demos cuenta. Así que como una vez había un video que estaba viendo y decía que es una lotería levantarse, perdón, que es una suerte levantarse todos los días y ver que todo está tal cual como quedó en la noche, porque la vida en el universo es bastante complicada, es una lotería de seguir vivos. Y bueno, todo esto tiene que ver mucho con la diversidad, todos estos cambios que ha experimentado la Tierra, todos estos choques, la formación ha dado, y bueno, ha dado paso a cómo hoy en día nosotros percibimos a los seres vivos, a la naturaleza. Incluso hay algo bastante interesante que uno no toma en cuenta muchas veces. Y la verdad que es algo que tampoco yo había tomado en cuenta. Que, por ejemplo, uno quiere, cuando uno ya se va a casar o ya está con pareja, y quiere darle, qué sé yo, un anillo, digamos, ya un anillo. Dice un anillo de oro, un collar, qué sé yo, de diamantes y todo eso. Entonces uno piensa
en eso, porque aquí es algo verdaderamente costoso tener lo que es el oro, los diamantes, pero en otros planetas hay lluvias de oro, hay lluvias de diamantes, de todos estos metales preciosos, pero probablemente nosotros seamos el único planeta en el cual tenemos un material que no se ha repetido en otros planetas, los cuales son, el cual es la madera, y nosotros no le tomamos mucha importancia a este material que se podría decir que es único en nuestro planeta debido a las condiciones atmosféricas que nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos una gran diversidad en nuestro planeta, que lastimosamente por el paso de los años, el aumento de las civilizaciones, se ha venido disminuyendo, hemos venido extinguiendo especies, ¿verdad? Que no es algo que nosotros lo hemos inventado, lo de extinguir especies. Ya esto ha venido desde siempre y si no hubiéramos sido nosotros, se hubiera dado de manera natural. Y bueno, desde ese momento las formas de vida han ido evolucionando y apareciendo nuevas especies y otras han ido extinguiendo, como ya nosotros lo sabemos. Al año se van extinguiendo una gran cantidad de especies. Nosotros incluso hay especies que se extinguen sin que nosotros sepamos que se han extinto porque no las teníamos reconocidas. Incluso se dice que nuestro océano solo ha sido descubierto un 5% debido a que no existe todavía la tecnología para bajar más, en este caso al fondo del mar y ver todas estas nuevas especies que están sin descubrir. Además que hay que tomar en cuenta que en la actualidad existen aproximadamente entre 1 y 2 millones de especies diferentes que forman parte de lo que es la biosfera. Aunque algunos científicos opinan que su número real es mucho más elevado, oscilando entre los 5 y 30 millones dependiendo de las fuentes. Hacer estudios para determinar una especie es muy costoso, es la verdad que es muy costoso. Y muchas veces son especies extremadamente diminutas, pequeñas, que pasan desapercibidas. Probablemente en nuestro oriente, en nuestras selvas, existan millones de especies que aún quedan sin descubrir y que no tienen un nombre científico, pero que por las condiciones del lugar, por las características del entorno, puede ser que no sea factible lo que es, en este caso, el descubrimiento de ellas. Muchas veces, probablemente, en nuestros hogares se ha colado algún bichito. Nosotros lo hemos visto como extraño y lo hemos matado de una, donde probablemente haya sido la última de su especie o una especie que no haya sido catalogada, ¿verdad? Entonces, todo esto es una muestra de la gran biodiversidad que hay tanto en nuestro país como en nuestro planeta, especies muy exóticas que se tienen, y donde aproximadamente se creen que aún quedan por investigar millones de millones. En solo la Tierra, ahora en el océano tenemos muchos más. Y bueno, todo esto para no hacernos, como dirían por ahí, lío, para no confundirnos, para no marearnos, ¿verdad? Ya nosotros hemos visto que utilizamos, ¿verdad? Se creó una ciencia para agrupar a todos estos géneros, como lo es la taxonomía. Y la taxonomía se basa en lo que son la agrupación de los 5 grandes reinos. ¿Que hay más? Sí, pero estamos en los 5 grandes reinos, donde cada uno se va a estar diferenciado según su tipo de célula, la organización que van a tener estas células y aproximadamente el número de especies que habitan. Por ejemplo, tenemos a los reinos Monera, protistas, hongos, plantas y plantae y animal, ya, plantas o animales, donde la célula va a tener mucha importancia. Recuerden que nosotros, si ahorita estamos porque estamos, fue porque hubo una división celular dentro de nosotros, pasamos de espermatozoide, óvulo, se combinaron estos dos gametos, ¿verdad? Y fueron desarrollándose, haciendo mitosis, meiosis, lo que estuvimos viendo. Y esto nos dio paso a lo que estamos el día de hoy, que es un cuerpo
entero, asimismo con todas las plantas, con todos los animales. Según la organización de la célula, es como nosotros, en este caso, vamos a presentar. Como es el caso de el carbón. Ustedes saben que el carbón y el diamante comparten los mismos elementos, solo que se encuentran organizados de una manera totalmente diferente. Ya, pero en sí se podría decir químicamente que los dos serían lo mismo, solo que uno se encuentra organizado molecularmente diferente. Y así como nosotros, por ejemplo, yo no soy igual a ninguno de ustedes, ni ninguno de ustedes es igual a mí, es todo esto, la organización que se han tenido las células para dar vida, para agruparnos y todo eso. Ya entonces, como les mencionaba, teníamos mónera, protistas, hongos, plantas y animales. Las células, recuerden que los móneras eran procariotas. Los protistas también pueden ser eucariotas y procariotas, ¿verdad? Los hongos, plantas y animales, estos sí ya eran eucariotas, ¿verdad? Y aquí también tenemos el número de especies que se tenía hasta el 2008, que es un cuadro del 2008, donde muy probablemente han aumentado más, ¿verdad? Pero es el cuadro que tenía a disposición, que es del Integrated Taxonomic Informative System, ¿ya? Que es el organismo encargado de recopilar todos estos descubrimientos científicos, en este caso con respecto a las especies, y organizarlos a qué reino, a qué género pertenecen. La organización, recuerden que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Unicelular, una sola célula. Por ejemplo, las bacterias. Las bacterias tienen una sola célula. Pluricelulares, que seríamos nosotros. Estamos formados por más de dos células. Nosotros somos millones y millones de células. Al día nosotros, cuando dormimos, en nuestras actividades diarias, perdemos cientos de miles de células. Ya, entonces, eso, y el número de las especies que se tienen presentes, de 700, 70.000, ¿verdad? Hasta el millón, que en este caso serían los animales. Chicos, esperen un ratito, por favor. Ya, entonces, como les decía, todo eso tiene que ver con los cinco grandes reinos. Y bueno, dentro de cada reino nosotros vamos a encontrar una gran diversidad de formas de vida, tanto respecto a la morfología de sus organismos como en la manera que se desarrollan lo que son sus funciones vitales como tal. Tenemos a la diversidad biológica, también denominada biodiversidad, que en esta hace referencia al número de especies diferentes que nosotros vamos a encontrar en un espacio determinado. El índice de la diversidad más utilizado es el de Shannon y el de Weber. También tenemos que la biodiversidad es el resultado de la evolución de las especies. En condiciones de presión al ambiente, la existencia de individuos de una misma especie con características diferentes. Esto ha hecho posible lo que es la adaptación a nuevas situaciones y a la aparición de lo que es, de lo que son en este caso nuevas especies. Recuerden que también parte de la adaptación, esta nos va a generar como tal una especie diferente que va a ir cambiando poco a poco sus características a fin de establecerse mejor en un ambiente el cual ha sido modificado, tanto de manera natural como de manera antrópica. Recuerden que en todo lo antrópico tiene que ver el ser humano. Un ambiente natural, un ambiente, perdón, modificado de manera antrópica podría ser, en este caso, por ejemplo, el sur de Guayaquil,
que básicamente todo era manglar, todo era estero, y fue modificado para que vivan las personas. Entonces, algunas especies se han adaptado también para vivir. En este caso, podríamos hablar de las aves. Ya, asimismo, en los bosques, cuando hay algún incendio, todas estas especies en algún determinado punto y por la evolución se han ido adaptando. ¿Ya? Tenemos que la biodiversidad es máxima en lo que son las selvas tropicales, donde se considera que puede habitar más de la mitad de las especies que actualmente pueblan lo que es la Tierra. También tenemos que a lo largo de la historia de la biosfera han desaparecido numerosas especies a causa de la aparición de otras mejor adaptadas a las condiciones del ambiente. Esta es una de las características básicas de todo ser vivo, que tenemos la adaptación. Recuerden que todo ser vivo se va a adaptar a un lugar determinado y en esta adaptación es el que viene muy ligado a la selección natural, es decir, que las especies que mejor se adaptan son aquellas que van a sobrevivir y por lo tanto van a perpetuar la especie, perdón. Y bueno, ya aquí también entran otros factores. Nunca basta con lo que es la adaptación, sino también un pequeño golpe de suerte, como en el caso de los dinosaurios. Probablemente los dinosaurios, si existieran a día de hoy, nosotros no estuviéramos, es más, ni existiéramos, porque no nos hubieran dado, como por así decirlo, chance para evolucionar, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros venimos de un ancestro en común que pasaba nomás debajo de la tierra. Poco a poco fue saliendo, saliendo, ya no habían estos depredadores, que eran los dinosaurios, y los recursos que habían en aquel entonces en la Tierra, que la Tierra era muy tóxica debido al choque de este asteroide, fueron condiciones propicias para que esta especie, este antepasado, pueda perpetuarse, evolucionar y bueno, dar paso a lo que tenemos a día de hoy. Todo esto por un golpe de suerte para nosotros y mala suerte para en este caso los dinosaurios que vivían en aquel entonces. Además que la biodiversidad es la gran riqueza de nuestro planeta. Es un patrimonio que asegura el mantenimiento de lo que es la vida y la posibilidad, en este caso la posibilidad de que ésta continúe expresándose en toda su variedad. El descenso del índice de la diversidad, la pérdida del suelo, la superpoblación humana son problemas más graves a los que enfrenta la Tierra a medio, a largo y a corto plazo. Estos son los principales problemas que tenemos hoy en día, que es la biodiversidad va descendiendo, la pérdida del suelo por todas estas actividades agrícolas que se dan. Nosotros en una ocasión estuvimos hablando de los monocultivos, estuvimos hablando del arado, ¿verdad? Son todas estas actividades que van dañando poco a poco, lentamente, a nuestro planeta. O sea, prácticamente nosotros estamos destruyendo el único lugar que tenemos para vivir de manera consciente o inconsciente. Que muy probablemente los pequeños agricultores y esto no lo hacen de manera deliberada, sin saber, porque obviamente no tienen en este caso los conocimientos de que estas actividades van a dañar, están dañando, mejor dicho, el suelo. Tenemos también el caso de la superpoblación humana. Mientras más personas nazcan, más recursos se van a necesitar. Es más, hasta el año 2019 ya nosotros habíamos agotado los recursos de nuestro planeta en apenas 6 o 7 meses. O sea, nosotros ahorita para existir deberían haber una tierra y media o una tierra con 8 partes de 10. Entonces estamos hablando de que es insostenible la vida actualmente. Las personas se están reproduciendo de manera exagerada. Eh, También las medicinas están ayudando a que las personas vivan más. Y bueno, no sé si llamarlo que es obra de la naturaleza, pero todo esto, si ustedes se dan cuenta, la superpoblación está siendo contrarrestada por la naturaleza misma. Hablemos de los virus que han estado en la actualidad, lo que es el COVID, también fue en su tiempo el ébola, la gripe porcina, los desastres naturales que han habido, especialmente en estos últimos años, que si terremotos, que si volcanes submarinos. Entonces, yo creo que el, el planeta mismo está tratando de purgarse
de nosotros porque estamos agotando sus recursos. Y no sé, puede que sea alguna idea mía, pero yo considero que probablemente sea de la misma tierra que está tratando de liberarse de una cierta carga y está dejando en este caso a las personas que estén mejor adaptadas, que es básicamente el sentido de la selección natural de las especies. Muchos podrán decir que sí, que probablemente el COVID haya sido creado por las industrias farmacéuticas y todo eso, pero de alguna forma eso no se puede comprobar y está ayudando a controlar lo que es la sobrepoblación de especies. Incluso en algunos países, hablemos del caso particular de China, cobran por tener más de un hijo. Entonces ya a las personas les cobran un impuesto por tener más de un hijo. Y no sé cuánto sea, pero sí sé que les cobran y que no pueden tener más de dos hijos, porque es un país súper poblado, es el más poblado de nuestro mundo, de nuestro planeta es el más poblado. Entonces, también tienen que haber una forma de contrarrestar. ¿Por qué? Porque si comienza la sobrepoblación, si comienzan a elevarse estas cantidades, especialmente aquí en América del Sur, en América más que todo, ya no van a haber recursos necesarios, porque un bebé, una familia, va a necesitar recursos, alimentos, va a necesitar más producción, va a necesitar carne, leche, vestimenta, medicamentos, casa, hogares, pañales, y todo esto, aunque unos han de pensar que es exagerado, va sumando. Recuerden que cada granito de arena va sumando hasta formarse una playa o un desierto. Entonces, esperemos que todo esto se llegue a solucionar. La verdad que ahorita la situación en la Tierra está bastante complicada como para dejarlo pasar así de manera imprevista. Entonces, bueno, todo esto son los problemas, como les mencionaba, el bajo índice de biodiversidad, la pérdida del suelo, la superpoblación, son los problemas más grandes que nosotros estamos enfrentando a día de hoy y que probablemente seguiremos enfrentando en un futuro, ¿no? Porque esto no va a terminar de un día para el otro. Pero bueno, dejando de un lado esto de aquí. Ah, por cierto, la biodiversidad, sí hay fórmulas para determinarla, para analizarla, pero eso no lo vamos a tomar en cuenta el día de hoy, sino que solo quedamos en esto de la biodiversidad. Ahora bien, vamos a ver acerca de que nuestro país es un país mega diverso. Como les mencionaba, tenemos a los Andes, la Amazonía, las costas del Pacífico, las Islas Galápagos, que deberían ser nuestro orgullo, ¿verdad? Y tenemos que dentro de los países considerados mega diverso, posiblemente Ecuador sea el más pequeño, si tomamos en cuenta la relación entre la biodiversidad y el área geográfica del país. Pues dentro de nuestro territorio se ha determinado que existe una gran riqueza en especies animales y vegetales, e incluso entre estas, muchas son endémicas. ¿Qué es endémico? Es decir, que son propias de un lugar y no existen en ningún otro lugar. Tanto la topografía como los variados climas del país han permitido un desarrollo de una gran variedad de especies y de nichos en donde éstas puedan vivir. Obviamente, son las especies que pueden ser, que pueden habitar, en este caso, en nuestro planeta, en nuestro país, por las condiciones geográficas, como yo les he venido mencionando durante la clase. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Esperen un ratito